Muy contenta de estar con ustedes hoy aquí, bendecida, espero que todos estén preparados. Hoy se van a caer unos velitos y yo sé que el Espíritu Santo nos va a direccionar en todo, amén. Solamente le pido a Él que llene nuestro espíritu de su palabra, que todo lo que salga de mi boca sea inspirado por Él, que seamos tocados solamente por el Espíritu de Dios. Saludar a algunos hermanos que ya se conectaron. Tenemos a Oscar, a Liz, a Diana, a Joana Alfaro, a Liceda Alfaro. Bueno, ahí tenemos a Yolima, Bellanid. Bueno, por nombre no la distingo, ¿no? Pero bueno, ahí la saludamos. Por favor, si tienen invitados, díganle ya empezamos, apúrese, póngase en su sala, póngase allí, díganle estamos muy atentos a todo lo que vamos a hacer hoy, ¿listo? Entonces, permita que el Espíritu Santo le ministre hoy. Le hemos puesto hoy el nombre al mensaje, que son los primogénitos, ¿listo? Y hemos hablado muchísimo sobre primogénitos, pero hoy vamos a hablar realmente de lo que Dios quiere para nosotros con los primogénitos, ¿listo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué? Porque tenemos a veces ideas erróneas sobre lo que son los primogénitos, sobre esto. Entonces, estamos diciendo que estamos en la Pascua, ¿cierto? Los panes sin levadura, y llega el tiempo de cómo empezar, ¿cierto? Bueno, empezó el nuevo día, ¿sí? Entonces del primer día, ¿cuánto estamos ganando? Del primer día, ¿cuánto estamos ganando? ¿Qué estamos haciendo con nuestras finanzas y todo? Y es lo primero que damos para el Señor, ¿listo? En cuanto a, si estamos hablando de finanzas. Esto es muy diferente al diezmo, ¿listo? Pero quiero hablarles sobre primicias. Entonces, las primicias de los hijos, para el que esté anotando, primicias de los hijos, por favor. Entonces, lo primero que William me estaba molestando, ay, hoy van a hablar de nosotros, van a hablar de los que primero nacimos y no sé qué, si sé cuántas, pero la palabra en griego, en el primogénito que yo le voy a hablar hoy, es muy diferente al concepto que ya teníamos, ¿listo? Es muy diferente. Quiero que vean lo que significa primogénito en griego, ¿listo? ¿Qué quiere decir primogénito en griego? En griego se escribe prototokos, ¿sí? Lo repito, en griego son prototokos, ¿listo? Y no significa, escuche bien, no significa exclusivamente el primero en nacer. Ay, gracias, pastor, que me está colaborando aquí. No significa el primero en nacer. ¿Quedó clarito para todos? No significa el primero en nacer. Y ahí es donde entramos un poquito en la controversia, porque es que hay otra clase de primogénito en otros idiomas, ¿cierto? Y en otros idiomas sí significa el primero en nacer, pero en este caso no. La palabra en griego prototokos significa otra cosa, y es exclusivamente ¿para quién? Para el que tiene virtud de privilegios. ¿El que tiene qué? Virtud de privilegios. No es el que primero nace, escúcheme bien, estoy en griego. Voy a hablar el que tiene la virtud de tener privilegios, ¿listo? De la primogenitura. Entonces, cuando se designa a una persona que sea eminente, se asigna que sea eminente, que sea dotada, que sea respetable, que sea de especial atención, esto también quiere decir primogenitura. ¿Listo? Entonces voy a ir desglosando por qué no es exactamente
el que primero nace. Si ustedes leen o leemos todos en Éxodo capítulo 4, 22, ahí Israel, la palabra Israel, ¿cierto?, es el mismo Jacob. Acordémonos que Israel es el mismo Jacob, pero la palabra de ahí dice, Israel es mi hijo y mi primogénito. Pero si usted va a ver, Israel no fue el primero que nació. ¿Quién fue el primero que nació? Esaú. Pero al Señor le plació que para él, en su corazón, ¿sí?, en su espíritu, el primero fuera ¿quién? Jacob o Israel. Dios considera que Jacob para él es su primogénito. Y ya les voy a decir por qué. Por privilegio, por asignación, por lugar de eminencia, porque está dotado de algo. ¿Me hago entender? No solamente porque, o si no, Dios sería injusto en decir, qué culpa que yo nací de última, qué culpa que yo no fui la primera. ¿Qué culpa si Dios dijo que la primera, bueno, en el caso mío es mi hermano Oscar, ¿sí? Entonces todos los privilegios solamente por haber nacido primero? No, Dios no es injusto, es de cómo las personas están siendo dotadas a través del camino, ¿listo? Dios considera a Jacob como su primogénito, es decir, Israel se convierte en su hijo predilecto. Escuchen bien, la palabra predilecto o preferido no quiere decir esa preferencia que a veces tenemos las mamás por los hijos, solamente porque queremos discriminar a otros. Hay mamás que discriminan a sus hijos, unos porque se parecen a ella. Entonces, ay, este es mi consentido y mi adorado y no sé qué. Al otro lo detesto un poquito más porque tengo una herida en contra de mi papá y este se parece a mi esposo. No, no es esa clase. Hay mujeres que se inclinan, ay no, pobrecito es mi consentido, así sea drogadicto, ladrón, mentiroso, nos hace de todo en la casa, perezoso, vago, mejor dicho, pero igual sigue siendo mi consentido. No es esa palabra de consentido, no quiere decir eso. ¿Listo? Quítese en esa idea errónea de que Dios tiene predilectos por eso. ¿Listo? Entonces, Él tiene misericordia por esa clase de personas, pero no son sus predilectos. También, dése cuenta, hay otro ejemplo en Jeremías, donde en capítulo 31:9, donde Efraín no es el primero que nace, ¿cierto? Pero Manasés, su hermano, nació primero. Y Efraín, no obstante, no solo es considerado, sino también es elegido como primogénito. Eso está en Jeremías también 31:20, donde se lee, Efraín, hijo mío, precioso hijo, predilecto o preferido sobre los demás. Pero ya les digo, no es preferido por ciertas características a las cuales nosotras estamos acostumbrados por preferir a alguien. Prefiero a alguien porque es el que más da diezmos, porque el que me alcahuetea el pecado, porque no. ¿Listo? Es preferido por otras circunstancias que ya las hemos mencionado, porque por virtudes, más que por otra cosa, por virtudes. Tenemos otro ejemplo en Salmos, capítulos 89, yo quiero que usted anote allá porque si nos ponemos a leer todas las citas se nos va el tiempo. Entonces, la primera cita que yo leí fue Éxodo, capítulo 4, versículo 22, ¿listo? ¿Estamos ahí claritos? La segunda cita que yo leí está Jeremías, capítulo 31, versículo 9, para los que están anotando. Yo creo que ahí se les está cayendo el velo a más de uno, ¿no? Porque toda la tarde me llamaron las hermanas. Hermana, alisto a mi hermano, a mi hijo mayor, le alisto no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, esperen a que llegue la enseñanza y vamos a comprender un poquito más. Todos, pastora, le echo aceite caliente, le echo aceite frío. Bueno, mentiras, eso no me lo preguntaron, es una broma acá. Pero todos como listo a cuántos hijos, a cuántos no sé qué. Yo creo que usted ya poco a poco va entendiendo. No quiere decir que el que nació primero.
En la medida que yo vaya dando la palabra, usted va a pesar. Va a pesar en espíritu lo que se está enseñando y usted hoy va a determinar. Amén. Va a determinar. Yo le dije a mi hija menor, siéntate también, mami, vas a hablar de los primogénitos, siéntate a escuchar. William me decía, hoy van a hablar solamente de nosotros. Yo, siéntese a escuchar, porque Dios se encarga de quitarnos los velos, de hacernos entender mejor la palabra. Amén. Y el tercer versículo que estoy mencionando está en Salmo 89, versículo 20 y el versículo 27. Dice, hallé a David mi siervo, lo pondré por primogénito, pero todos los que leemos la Biblia nosotros sabemos que David, ¿cuál era? Era el último de 8 hijos. Pero en Salmos dice, halle a mi David, mi siervo, ¿cierto? Lo pondré por primogénito. Yo creo que ahí poco a poco ya vamos discerniendo y vamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir hoy de primogénito. Y los que nacieron de segundos, de terceros, como decimos acá, póngase en avispa, póngase en flash, que algo puede ocurrir. Hoy van a ocurrir cosas grandes también para ustedes, muy grandes. Entonces, es otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 2. José fue considerado también como primogénito, aunque él era el ¿qué? 11º hijo. Entonces aquí estamos quitando esa teoría, ¿cierto? Porque estoy es con la palabra griega, prototokos, ¿listo? Estoy con prototokos, esa es la palabra griega de primogénito que estoy hablando el día de hoy. Me estoy dejando direccionar por lo que me dijo el Espíritu Santo, porque siempre tuve la incógnita de por qué Jesús era el primogénito. Otra cosa que tenemos que aclarar es primogénito y unigénito. Entonces ahí a veces es donde es la confusión, pero estamos enfocados en los que primogénitos. Entonces los primogénitos, ¿quiénes vienen a ser? ¿Cierto? Entonces acá nos dicen que hasta un 11º hijo puede ser un ¿qué? Primogénito. Ahora le pregunto yo a usted, ¿cuál es el primogénito de su hogar? Si la palabra griega aquí me está hablando es de las virtudes de una persona, ¿sí? No me está hablando del tiempo que nació, me está hablando de qué. No hace referencia al factor tiempo, sino al factor rango de autoridad. Por favor, escriba esta frase. No hace referencia al factor tiempo, sino al factor de rango y autoridad. En la medida que nosotros vamos avanzando en el Señor, vamos alcanzando diferentes niveles y después de los niveles diferentes dimensiones. Y en esos niveles y dimensiones se corre el tiempo, o sea, ya no tiene nada que ver el tiempo. Por eso la palabra del Señor también habla de ancianos de la congregación. Y ancianos no habla de personas de más de 65 años, no. Un anciano de la congregación o un primogénito de una congregación o de su casa puede ser inclusive un niño. Un niño que está mostrando virtudes. ¿Qué virtudes? ¿Qué le pueden dar rango? ¿Qué le pueden dar autoridad? Entonces ahí es donde viene la palabra donde dice que Jesucristo es nuestro primogénito. El primero en mostrar cuáles son los rangos, cuáles son las autoridades, el carácter que se debe desarrollar en un primogénito. Él fue ejemplo para todos. Entonces cualquier persona puede ser un primogénito. Wow, yo creo que los que nacieron primero, hoy me van a desbancar. No, tranquilo que no lo van a desbancar. ¿Listo? Entonces, el Señor habla, nos da diferentes ejemplos, yo se los he dado, usted los puede leer más allí en su casa, por eso le di las citas bíblicas. Y ahora vamos a leer Génesis, capítulo 25.
¿Qué dice acá? 25, versículo 23. Dice así, y le respondió Jehová, 2 naciones, escuche bien, 2 naciones hay en tu seno. Está hablando también de hijos, ¿cierto? Habla de nuestra mamá, hay una asociación, ¿cierto? Dice, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Entonces aquí no, si usted nació primero, se lo quiere tomar como autoridad, se lo toma a pecho en el buen sentido de la palabra, obviamente, usted también será primogénito, pero cualquier miembro de la familia, cualquier hijo de nosotros, no importando en el orden que haya nacido, puede ser primogénito. Por eso yo les dije, alístenme la fotografía de inclusive de sus hijos que no estén, ¿sí? Alisten la fotografía de su hijo mayor, de lo que sea, porque usted va a evaluar, usted va a decir hoy, mi primogénito en la casa puede ser cualquiera, pero no he terminado el tema, usted todavía no lo puede terminar, ¿listo? Todavía no lo puede terminar y yo ruego al Espíritu Santo que la palabra que Él me ha entregado llegue a su espíritu y usted pueda entender con facilidad lo que Él quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros hijos, porque esto es una palabra de empoderamiento y usted no la puede malentender. Tiene que entenderla correctamente para que usted empiece a ejecutar en su casa como debe ser, amén, como cabeza sobre los primogénitos. Si usted no es buena cabeza como autoridad, usted puede delegar mal, usted puede hacer las cosas incorrectamente y hasta ser injusto con alguno de sus hijos o con todos. Entonces, por eso es clave que usted esté muy atento a lo que estamos hablando. Entonces, acabo de dar 1, 2, 3, 4 ejemplos donde la palabra griega primogénito no significa haber nacido el primero. ¿Por qué? Me hicieron varias preguntas hoy también, pastora, ¿y si mi primer hijo murió? Puede que haya muerto dentro de su vientre o nació y murió a temprana edad. Entonces, ¿qué? ¿Nos quedamos sin primogénito? Dese cuenta que no. Dios es muy opcional, Dios tiene su mente espiritual muy abierta a todo y Él conoce todos los tiempos, ¿sí? Entonces, tenemos que primogénitos en nuestra casa. ¿Cuáles van a ser, cierto? Entonces, el hecho de que usted se considere como un primogénito no tiene solamente privilegios, sino también tiene ¿qué? Responsabilidades. Entonces, habrán lugares donde el primogénito, ¿cierto? De pronto la mamá dice, ve, es el que menos pensaba. Ya estoy entendiendo más, ¿sí? Ya voy a orar de una manera diferente por fulanito de tal, en mi casa, por mi hijo, mi primo, mi sobrino, porque pueden resultar de diferentes formas. Entonces, el primogénito es el que recibe el derecho al señorío semejante al Padre. Wow. Escuche bien, el primogénito, entonces ya dije que no tienen solamente ¿qué? Privilegios, sino también responsabilidades. El primogénito es el que recibe el derecho del señorío semejante al Padre. Esa palabra semejante es clave para nosotros, téngamela ahí guardadita y ahorita lo vamos a explicar más. Sobre el resto de sus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Leamos en Génesis capítulo 27, 29. 27, 29. ¿Qué dice? Sirvante pueblos y naciones se inclinaron ante ti. ¿Qué? ¿Qué pasó? Señor de tus hermanos. Sé Señor de tus hermanos. Aquí hay una orden. Si Dios a usted le dio algo que es muy semejante al Padre, entonces uno como mamá va viendo, ¿no? Este hijo es como más generoso. Este hijo tiene más virtudes. Ojo,
esta palabra es clave para nosotros saber quién es el primogénito de nuestra familia. Ya sabemos que no es el primero que nace, ¿listo? Descartado por ese lado. Más de uno estar diciendo, oh. El otro es, dijimos que es el que es más semejante a quién, al Padre. En las épocas de que todos veníamos del campo, porque muchas raíces de nosotros son gente del campo, esto estaba medio claro, ¿sí? Entonces decían, el que más se parece al papá, el que más parece un papá en la casa, ese es el que va a mandar cuando no esté la mamá ni esté el papá, ¿sí? Entonces dicen, ese es el que va a mandar, el que tiene más carácter. Pero a veces habían hijos que no tenían buena autoridad, ¿sí? Entonces sí hay que reunir un conjunto de virtudes que se alineen para que sean realmente los primogénitos. Entonces el que sea más semejante al Padre, ¿cómo es el Padre? Cariñoso, amoroso, un instructor, una persona que exhorta en amor, que no es autoritario, no es injusto, es equilibrado, sabe administrar lo que hay en casa. ¿Listo? No sé si usted ya va viendo quién de sus hijos es así. Y le tengo otra. Puede que sean varios de sus hijos. Sí, señor. Varios de sus hijos también pueden ser primogénitos. Ahorita vamos aclarando más. Oh, ya recobraron el aliento los otros. Varios de los hijos pueden ser. Entonces, el que tenga más semejanza al Padre en virtudes, pero que también a través del tiempo los vaya desarrollando, ¿listo? Esas son las personas que se pueden llamar como primogénitos, hablando en la palabra griega, ¿listo? Entonces ellos tenían unos privilegios, tanto que dice en Génesis, ¿cierto? 27-29, sé señor de tus hermanos. Pero una persona que no sabe gobernar, una persona que es demasiado estricta, grosera, altanera, arrogante, humilladora, no se puede enseñorear. La palabra del Señor dice que nos deberíamos enseñorear de la tierra, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo la gente? Matando discriminadamente los animales, destruyendo la naturaleza, o sea, eso no es enseñorearse. Enseñorearse es saber gobernar, saber instruir en ese gobierno a los que están por debajo de mi autoridad. Por debajo no quiere decir que son menos, no, que son mi responsabilidad como ¿qué? Como primogénito. O sea que ahí viene algo muy grande. ¿Usted quiere ser primogénito? ¿Usted se mofaba de ser primogénito o primogénita? Entonces ahí vaya viendo qué es lo que tiene que hacer, cuál es su responsabilidad. Es el primero que está dispuesto a morir para otros. Jesús por eso fue catalogado. Jesús no fue catalogado como primogénito porque nació primero. Ojo con esto, porque si no estaríamos diciendo que Jesús tiene principio o tiene fin. Y ahí estamos desfasados. No, Jesús fue elegido como primogénito por el valor que había en él, por su determinación de venir a salvarnos. Por eso, yo creo que en el cielo convocaron a más de uno. ¿Quién? Y él dijo no. Por virtudes fue elegido. Amén, me estoy haciendo entender. Porque por tiempo no, Él es infinito. Él es infinito, entonces no me puede decir, fue que Él nació primero, al que hicieron primero. Jesús no tiene principio ni tiene fin. Que esta parte nos quede bien clara. Entonces, ¿qué mayor ejemplo, no? ¿Qué mayor ejemplo? Que primogénito no quiere decir eso. Entonces, también en Números, capítulo 3, vamos a Números, capítulo 3, ¿qué nos dice? A ver, ¿usted es más hábil ahí en su Biblia? Números, capítulo 3, ¿qué nos dice? Se me perdió un momentico. Números, capítulo 3, vamos a buscar versículo 12 y 13. ¿Qué dice acá? Mire, dice,
he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Wow, aquí hay un reemplazo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, al Señor le plació. Ya no voy a tomar a estos personajes, voy a tomar a otros como primogénitos. ¿Listo? Entonces, él lo determinó así. Vamos ahí mismo, Números capítulo 8. Entonces, Números 8, 18. ¿Qué dice acá? Números 8, 18. He aquí he tomado los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Lo recalca, ahí está un poquitico más, ¿cierto? Más resumidito, más concreto. Entonces, si en su casa, así usted haya nacido primero, ¿sí? Pero Dios dice, el que nació primero no me está mostrando virtud, yo tengo que dejar un primogénito en esa casa, tengo que hacer algo. O si de repente el primero fue tan buen primogénito que expandió esa cobertura al segundo, al tercero y al cuarto, escúcheme bien, también todos pueden ser primogénitos. Usted me dirá, ¿y cómo es esto? ¿Por qué? Porque en el tiempo, todos esos 4, 5, 8 hijos que la señora tuvo, su esposito tuvieron en la casa, todos por virtud se convirtieron en primogénitos. Escuche bien, llegará el tiempo que el Señor sacará uno para una nación, para otra congregación, para todo, y ellos servirán como primogénitos en otros lugares. Ahí les tengo. Ese es el ticito de parte del Espíritu Santo. Que nosotros como padres sí podemos empeñarnos y consagrar a todos nuestros hijos como primogénitos para que la virtud del Padre sea sobre ellos y todos puedan ejercer como primogénitos aquí en la tierra. Y él dice a los levitas, un conjunto de personas, un grupo de personas. Él no dijo el que nació primero, segundo, tercero, no. Él vio que los levitas se estaban convirtiendo virtuosos y en mucha apariencia como el Padre. Entonces, bueno, él dijo, entonces usted quiere activar a algunos primogénitos, él le puede servir como herramienta para activar al resto de sus hermanos, amén. Entonces no pierda la fe. No pierda la fe que esto se va a hacer, esto se puede realizar. El poder de Dios va más allá. Lo que pasa es que por un tiempo nos encasillaron con otra palabra así de primogénito, que el primogénito es el que nace primero. Bueno, en alguna oportunidad nos enseñaron eso, pero ya ahorita en griego entendemos otras cosas, ¿sí? Que para mí la verdad tienen muchísimo poder, tienen más alcance. Esta palabra no es limitada, es mucho más grande. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están creyendo que el Señor tiene algo preparado para todos sus hijos? Por eso el Señor dice que no tiene preferencias en el sentido de que el que va mostrando la virtud, Él lo tiene, amén, y ese puede ser. Entonces, leamos por favor en Deuteronomio capítulo 21, ¿listo? Ya todos estamos conectaditos, que todos los hijos podemos ser primogénitos. De eso, lo estamos entendiendo bien. Así me gusta, bien conectados en el Espíritu. ¿Listo? Deuteronomio, capítulo 21. Leemos aquí versículo 17. 21, 17, que dice: mas al hijo de la aborrecida reconoció como primogénito, dese cuenta, para darle el doble de lo que le corresponde de cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor. ¿Y qué pasó? Suyo y el derecho de la primogenitura. Entonces, aquí el heredero, ¿sí?, preferencial va a tener una herencia mayor. ¿Qué quiere decir eso? No es que Dios tenga que Él discrimine, no. Es obvio, si yo empiezo primero,
y empiezo a abonar en otras partes, mayor ganancia tengo, ¿sí? Eso es como cuando yo doy una consejería. Yo a veces paso por un problema, el Señor me saca de ese problema, y cuando viene una consejería y la gente me pregunta y preciso tiene que ver con el mismo asunto, yo doy la consejería, tengo doble ganancia. Lo que sirvió para mí y lo que ya está sirviendo para las personas que están conmigo. Para mí es doble felicidad, doble bendición. Entonces por eso él dice que la herencia del primogénito es doble. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso nos conviene. Espíritu Santo, así yo no haya nacido de primera o el primero, quiero ser activado como primogénito. Quiero activar a otros también. Y vamos a tener mayor ganancia. Amén. Así es que el Señor, por eso hay una palabra que dice que al que tiene más se le dará más. ¿Listo? No es que Él sea injusto, no, es una ley espiritual. Entonces yo sé que ahí poco a poco vamos entendiendo. Podemos entender o concluir que Cristo es el primogénito y no necesariamente, escuchen bien, ya dijimos, porque nació primero, no, porque Él no nació primero, Él no tiene principio ni tiene fin. ¿Listo? Entonces, sino por los atributos, por lo que Él tiene, por la forma también que lo desarrolló aquí en la tierra. O sea, Él también se dio su lugar, hermanos. Él se dio su lugar como primogénito. No es decir, ya hablando en una parte natural, no es decir, yo nací primero y usted me tiene que obedecer, pero si lo que usted va a orientar es malo, olvídese. Usted ya no tiene autoridad, no, esa primogenitura se le puede quitar y se le otorga a otro de sus hermanos. Entonces no corra ese riesgo. También aproveche, nací primero, listo, pues quiero ejecutarlo. Porque sí conozco muchos varones que nacieron primero, entonces ya se pegarían las dos palabras, en griego y en hebreo, ¿cierto? Entonces, muchos varones que nacieron primero y lo ejercen con autoridad. Quiero ser ejemplo para mis hermanos, quiero ser una gran ayuda para mi mamá y para mi papá, ¿sí? Jesús vino aquí, se empoderó, en los cielos se empodera de todo el sueño de Dios, del plan de salvación. Él se empodera tanto en su espíritu y baja para ayudar a su Padre, para completar ese plan de salvación. Eso es la tarea de un primogénito. ¿A quiénes vamos a salvar primero? A nuestros hermanos, ¿cierto? Porque a veces nos vamos a ganar a mucha gente, gloria a Dios, gloria a Dios. Habrán hermanos en Cristo y usted puede ser el primogénito también de hermanos en Cristo. Esa es la otra fase de un primogénito, ¿sí? Entonces, si el pastor en este caso es elegido como primogénito de una congregación que va en dimensiones un poquito más altas para poderlos instruir a ustedes, gloria a Dios, y lo tiene que hacer con la mayor excelencia. Son los que más debemos, por eso la gente tiene tanto los ojos puestos en nosotros, ¿sí? En cierta manera tienen razón. Obviamente todavía no hemos sido totalmente perfeccionados, pero la idea es que nosotros, los que somos cabezas, que somos líderes, somos primogénitos en nuestras congregaciones. Uno a veces como pastor presenta un equipo de trabajo, ¿cierto?, de liderazgo. Ya la gente va a empezar a ver, bueno, si no está la pastora, ahí está su equipo. Cuidado, ustedes están siendo nombrados como primogénitos también de otro grupo de personas, porque a veces los pastores no podemos atender a todo mundo. Amén. Esa es la otra forma de ser primogénito. Ya pasamos del hogar, pasamos ¿a dónde? A la congregación. ¿Listo? Leamos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Por favor. Hebreos capítulo 12. Hebreos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 12, versículo 23. A ver qué nos dice acá. Hebreos capítulo 12.
A ver, porque es que aquí a veces se me complica un poquitico, pero vamos. Vamos. Nuevo. Ya tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 23. De paso ustedes también buscan, porque no es bueno que ustedes solamente lo que diga la pastora, no. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, no sé qué, salga del camino, sino que sea ¿qué? Cenado. ¿Eso quién lo va a hacer? Nosotros. Eso lo hacemos los primogénitos. Vamos a hacer senda para que los demás que estén cojos entren a la senda también, ¿sí? Pero si nosotros no hacemos senda como primogénitos, no habrá quien nos siga, porque no hay camino donde andar, ¿sí? Eso es lo que da autoridad a un ¿qué? A un primogénito. En Hebreos, ¿Listo? capítulo 12, 23. Entonces ya hablamos que profetas pueden generar más profetas, que todos los que estemos fundamentados en la obra como nos fundamentó el verdadero arquitecto, nosotros podemos emprender, impartirle a más personas. Bueno, entonces en Hebreos capítulo 12:23 hay un versículo muy hermoso. ¿Listo? Esto ya para terminar porque necesitamos orar por todos los hijos. Vamos a orar. Entonces dice, Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Escucha esta palabra tan hermosa. Dios va a formar una congregación de solo primogénitos. Por eso quiero aclarar que primogénito puede ser cualquiera que tenga la virtud que se parezca más al Padre. Cualquiera que tenga la virtud que no solamente se parezca, sino que lo ejerza, como lo hizo Jesús aquí en la tierra. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos los espíritus. Vea. Él pesa espíritus, Él no pesa tiempo. Él pesa espíritus. ¿Quién puede ser primogénito? ¿Quién no lo puede ser? Entonces, hermanos, todos nos podemos poner pilas, ¿sí? Empezando usted por mamá, por papá, porque si usted nunca en su familia ha sido primogénito, ¿cómo va a impartir también a sus hijos? ¿Me hago entender? Entonces, dice, a Dios, el juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos. O sea, Él perfeccionará la obra uno a través del otro. Impartimos a uno, el otro imparte al otro, así como vino a ser Jesús aquí en la tierra. Por eso es el primogénito de los primogénitos. Porque Él vino a impartir a 12. Y de esos 12 han venido impartiendo a muchos más durante todos estos miles de años. O sea que los 12 sí fueron verdaderamente primogénitos porque tuvieron la virtud como la tuvo Cristo. Y Cristo tuvo la virtud como la tuvo el Padre. ¿Me estoy haciendo entender? Ese es el proceso. El Padre, su primogénito y su primogénito a su vez activa a muchos primogénitos aquí en la tierra. No importa, porque me hicieron preguntas como, mi hijo el primero murió o la primera, no importa. Usted tiene materia, materia prima en su casa, ¿sí? Nosotros como pastores también tenemos materia prima en nuestras congregaciones, de impartir personas que podemos decir son nuestra mano derecha. Cristo lo decía también, ¿cierto? Tenía sus amigos, les contaba sus secretos, sus misterios para impartir, para avanzar el reino. Entonces hoy usted también lo puede hacer con sus hijos. En la congregación, para aquellos que ya son líderes, hay esa oportunidad tan grande. Yo no sé si estamos entendiendo, yo sé que sí. Yo sé que esto es una voz de esperanza. Por eso les dije, alisten la Santa Cena, alisten por favor el aceite, ¿sí?
Y si usted pesó lo que se habló el día de hoy, así haya sido un poquito con interrupciones, si usted pesó la palabra, usted pudo entender que usted tiene que ungir a todos sus hijos. Todos sus hijos. A lo mejor unos serán levitas, a lo mejor otros serán profetas, pero si van a ser los primeros para otro grupo de personas, ellos van a ser primogénitos. Yo he visto hogares donde todos son excelentes en la alabanza y la adoración, donde todos son profetas, Dios mío, y uno dice, gloria a Dios. Ellos son los llamados para emprender, para impartir a otras personas. Entonces usted prepare. Entonces usted me dice, no tengo aquí a mi hijo, no tengo a mi hija, como un simbolismo, ¿cierto? Como un acto profético, usted va a listar la fotografía de ese hijo. Va a listar la fotografía, usted va a decir, ay, pero es que en este momento él es drogadicto. Va a declarar una palabra de poder. Va a declarar una palabra de poder. Jesús, a eso viniste tú, a impartir esa primogenitura. Jesús, llena hoy mi boquita, ¿sí? Que yo ya no lo vea como ese drogadicto, como ese ladrón, ese mentiroso, no. Que no voy a estar alcahueteándole, tampoco, Señor. Pero que desde que Él esté vivo tiene esta oportunidad, porque Jesús vino a impartirla aquí en la tierra. Para eso muere Él, fue el primero en morir, ¿sí? En eso consiste, dice que es el primogénito entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? El primero que ha sido resucitado en los que estaban muertos espiritualmente. Y si en Él tiene el poder de la resurrección del Espíritu, hoy va a ser impartida para que sus hijos sean primogénitos, todos, todos. Entonces, ahora sí, el que nació primero no se mofe sobre el menor. Esto va en gracia, esto va en que usted tenga esa esencia de papá Dios, que todos los días estemos buscando de Dios. Amén. Que usted diga, voy a ser ejemplo, así yo no haya sido el primero de mi casa, pero quiero ser ejemplo en mi casa. Quiero ser ejemplo para mi hermano mayor, para mi hermano segundo o tercero, no importa que yo sea el menor o el de la mitad, no importa. Quiero ser ese ejemplo. Quiero ser la primogenitura de Dios en mi casa. Hermanos que se convirtieron al evangelio, que conocieron del Señor, hermanos, y no los volvieron a ver en sus familias. No van a impartir, no van a compartir. Sean esos primogénitos de allá. No importa que usted no sea el mayor, esto quedó muy claro el día de hoy. No importa que usted no sea el mayor. Empeñese en bendecir a sus hermanos. Empeñese en que esa gracia de Dios crezca cada día más. Y tome el aceite el día de hoy. Tome el aceite, traiga a sus hijos. Voy a pedirle el favor al pastor Mauricio, tráigame a Lorena el aceite. Lo tengo aquí. Andreita está en su casa haciendo los mismos actos proféticos, ¿cierto? Vamos a ungir a nuestros hijos, líderes de grandes grupos, líderes en otras naciones. Solamente es que van a empezar en su casa, van a ser los primogénitos de su casa, pero que van a empezar allí en su casa, pero a lo mejor terminan en otra ciudad, en otra congregación que Dios les dé por abrir, en otro país. Pero usted va a decir, él tiene la facultad para activar a otras personas. Tengo aquí a mi hija Lorena. Andreita está haciendo lo mismo con sus hijos, ¿cierto? Está impartiendo, por eso no la tengo hoy acá. Pero nosotros hemos orado por nuestra hija Andrea también. Ustedes se han dado cuenta también del testimonio de ella, de su hogar, ¿cierto? Y vamos a creer, como dice Hebreos capítulo 12, que serán parte de la congregación de los primogénitos. Entonces Lorenita molestaba hoy a la hermana y le decía, ay, no, esa charla hoy es solo para usted. Pero yo le decía, no, Lorena, vamos, que va a estar bien,
bien productivo. Lorena tiene una boca profética tremenda. Tiene un discernimiento. Ahí donde la ven, en la congregación, como que no. Pero después del Padre, Hijo, Espíritu Santo, mi esposo, a la que más le comento mis asuntos y todo es a mi hija. Pero no porque sea solamente mi hija, es por lo que hay en ella de parte de Dios. Yo lo reconozco y yo quiero en el día de hoy que mi esposo y yo la unjamos, la separemos solamente para que ella tenga esta impartición, que esos dones que Dios le ha dado, usted vaya escuchándome y eso mismo va a hacer con su hijo, con su hija. Va a declarar que puede que su hijo por ahora usted diga, no, es de lo más terrible, no importa, algo le dio el Señor, no sé, aunque sea unos dientes bonitos, es una broma, pero diga, algo el Señor le dio a mi hija, a mi hijo, que debe ser impartido, que no se puede quedar ahí, amén, que ese algo, esa gracia de parte de Dios, que eso que mis hijos tienen, que se asemeja a Dios, hoy es activado y es más relevante que los defectos de nuestros hijos. Por eso los vamos a ungir. Ahora, si usted quiere empezar de mayor a menor, no hay problema. No hay problema. No quiero que los muchachos o los niños se sientan discriminados. No. Esto es una activación de bendición. Esto no es de competencia. O para que los que todavía no tienen hijos. Vamos también. Vamos por pasos, ¿listo? Okay. Entonces, porque el que no tiene hijos dice yo que espere, todo vamos por paso, ¿listo? Si su hijo, el primero, ya falleció, dígale, gloria a Dios, Señor. Señor dice que dar gracias en todo tiempo, pero vamos a remitirnos a los que tenemos, a la oportunidad que tenemos en nuestra casa y en nuestras manos, amén. Entonces usted va a orar. Por favor, pastor, tome a Lorenita y vamos a declarar, únjale su frente. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos por nuestros hijos, Señor. Sí, Señor. Para que ahora mismo el don, la gracia, el favor, lo que tú has puesto en nuestros hijos, lo que había sido opacado por el enemigo, ahora mismo empiece a ser activado en el nombre de Jesús, Señor. Ahora mismo declare así, diga, la virtud que tú has puesto sobre nuestros hijos, que se asemeja a nuestro Padre Celestial, ahora mismo se activa y empieza a imponer las manos sobre cada uno de los hijos. Diga, la virtud que viene del Padre, depositada en el cuerpo de mis hijos, y empiece a ministrarles. Vamos, porque se está activando esta puerta, hay que pasarla así. Si usted va a consagrar un primogénito, usted no puede consagrar a cualquiera ni de cualquier manera, hermano. Porque estamos en las primicias, el tiempo de las primicias, el tiempo que vamos a consagrar a nuestros hijos, a los primogénitos. Y usted no puede consagrar a cualquiera ni de cualquier forma. Entonces, únjalo, empiece a desatarle palabra de poder. Usted conoce las virtudes de sus hijos. Si usted se pusiera a hacer una lista, la lista de sus hijos, de las virtudes son más grande esa lista que de los defectos. Entonces empiece a decirle lo inteligente que es él, lo habilidoso que es para las artes, lo sabio que es. Dígale, háblele sobre sus virtudes, porque eso viene de parte de Dios. Esa es la esencia que papá Dios trajo sobre la vida de ellos. Declaramos en el nombre de Jesús sobre Lorena, que ese discernimiento se aviva más, Señor. Que esa sensibilidad hacia los demás se aviva más, Señor. Las palabras correctas que tú pones en la boca de ella, como sabiduría, Señor, se aviva más en el nombre de Jesús. Que todo ese amor que ella siente por otras personas, así no tenga contacto con ellas, Señor, hoy se aviva más en el nombre de Jesús. Empiece a hablar de las virtudes. El Señor va a aflorar, va a traer a su espíritu como mamá, como papá,
Le va a hablar de los secretos que hay en el espíritu de su hijo, de su hija. Lo que es más relevante para Dios, lo que Él desde arriba ve sobre su hijo. Él no está viendo, uy, mire lo fornicario, mire lo terrible. No, le está diciendo, ahí está mi profeta, ahí está mi maestro, ahí está el que yo creé con una esencia mía, ahí está ese hombre, esa mujer tan inteligente, tan sagaz, tan valiente. Mírelos, ahí están. Ellos tienen que ser añadidos. Ellos tienen que ser añadidos a la congregación de mis primogénitos, dice el Señor. Como dice la palabra, ellos tienen que ser añadidos el día de hoy, Señor. Dígale, Señor, yo unjo a mis primogénitos. Serán los primeros para liderar grandes naciones, grandes masas de gente y llevarlos a tus pies, Señor, porque ellos serán primeros, tú los llamaste para eso, Señor. Serán los primogénitos donde quiera que ellos vayan. La gente entenderá, la gente verá la virtud que tú has puesto en ellos y ellos pueden ir de avanzada, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, Señor. Yo los declaro así, dígale, Señor, y los unjo como primogénitos. Ahora mismo, los unjo como primogénitos. Eso es palabra profética. Vamos, el mayor, el que le sigue, si usted tiene 4 o 5 hijos, el que le sigue, todos en el nombre de Jesús. Todos por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Ninguno se puede quedar por fuera. Usted no pierde la fe. Desde que ellos estén vivos, usted se empodera de la palabra que escuchó hoy. Usted se empodera. Que el Señor a todos nos hizo capaces. Por eso vino Jesús, para darnos ejemplo de ser primogénito, de impartir esa unción, esa ley espiritual que nos cubre a todos los que hemos creído en Él. Ahora sí, usted que lo ungió, porque eso hacían los reyes, ¿cierto? Ungían al que era elegido, los ungían. Y ahora sí, usted se lo va a presentar al Señor. Ahora sí, usted dígale al Señor. Dígale, Padre, cierren sus ojos. Dígale, Señor, presento a mis primogénitos. Cierre sus ojos y que cada hijo, cada hija levante sus manos y ofrézcalos. Diga, Señor, lo más preciado que hay en mi casa no son los muebles de última moda, Señor. Lo más preciado que hay en mi casa no es el último vestido que me estrené, Señor. No. Es el valor que tú has puesto en mis hijos. Y todos levanten sus manos y dígale, Señor, yo presento delante de ti. Yo presento delante de ti a todos mis primogénitos. Los primeros en naciones. Los primeros en congregaciones. Los primeros en liderazgo, los primeros en dar testimonio en los colegios, los primeros en dar testimonio en los empleos, Señor, los primeros en todo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Dígale, Señor, yo los ofrezco delante de ti. Yo siento decirles esto, no lo puedo hacer por la cámara, en la posición, pero yo siento decirle, postres en sus rodillas y cierre sus ojos, porque algunos padres van a tener visiones de dónde el Señor va a empoderar a sus hijos. Estoy teniendo esto muy fuerte, muy fuerte. Y como pastora, como profeta, presento los primogénitos, que son los del liderazgo de la gloria postrera. Pastor, usted que me está escuchando allá, presente al liderazgo como primogénitos. Diga, son el primer equipo a los cuales les hemos impartido liderazgo. Le hemos impartido, Señor, virtudes aún, Señor, que vienen de parte tuya. Diga, pastor, también usted diga, y yo presento mi equipo de trabajo. Los presento delante de ti, Señor. Ungidos de parte del Espíritu Santo, porque los llamaste tú, no fue nombramiento humano, Señor, no fue un nombramiento humano, todo el equipo de nuestro liderazgo fue nombrado por ti, Señor. Entonces presente sus hijos, los que ya son pastores, presente su grey,
presente sus líderes, presente desde el más pequeño hasta el más grande, porque estas congregaciones serán llenas, llenas de la unción, de la primogenitura de Cristo. Van a ser llenas, que donde quiera que vayan van a ser líderes, van a ser los primeros en todo, en todo. Esta impartición es clave para nuestro trabajo, que nosotros vamos a salir de esta cuarentena con una impartición diferente. Ustedes van a ser diferentes en las congregaciones, van a ser diferentes en sus empleos, porque van a ser los primeros, van a ser muy notables, pero acuérdese que usted se va a enseñorear. ¿En qué sentido? En que va a ser de bendición para todos, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, mi amado Dios, Señor. Ahora prepare la Santa Cena. Ahí, tome la copa. Vamos, tome la copa. Porque el Señor en la congregación, de los primogénitos, los va a reconocer también por la sangre del Cordero. Tome la copa. Tome la copa, vamos. Tome el pan. En el nombre de Jesús. Tome usted la copa. Y va a decirle, Señor, ahora mismo, creemos que tu sangre tiene poder para llevar a mis hijos, a mi familia, a esta dimensión. Estamos delante del trono. Estamos delante de tu presencia, Señor. Vamos, 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 vamos. Conéctese más ahí en el Espíritu. No tenemos afán. No tenemos afán de nada. Los últimos minutos, donde usted va a decirle, Señor, por la sangre y por el cuerpo de mi Cristo amado, el primogénito de primogénitos, el primogénito aún de la resurrección, el primogénito entre los muertos, el primero que venció la muerte y resucitó entre los muertos, entre los que vamos a ser también redimidos, el primero, su sangre y su carne, Señor, me hace a mí primogénito delante del Señor. Me hace ejemplo para otros. Porque esto no es un simbolismo, es poder. El poder que transforma mi ser en el primogénito, en el gran ejemplo, delante de todas las personas donde tú me lleves, Señor. Primero delante de mis hermanos en la casa, mis hermanos menores o pequeños, o que en espíritu todavía no han sido activados, así sean mayores en edad. Tú me haces el primogénito, Señor. Tu carne y tu sangre me hace primogénito. Consuma usted la carne del cordero. Diga, Señor, por tu carne, Señor. La virtud del Padre empieza a crecer más y más dentro de mí. Toda inteligencia, toda sabiduría del Padre, la virtud del Padre en el Espíritu, toda inteligencia, sabiduría, equilibrio, justicia, se activa a través de la carne del Cordero. Toda santidad que viene del Padre, sed santos como yo soy santo, se activa a través de la sangre del Cordero, porque por su sangre soy limpia de todo pecado. La virtud de la santidad del Padre se imparte a través de su sangre. Gracias. Pueden tomar la copa.
Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por tu grandeza, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres grande, Señor. Y nos has notificado de una bendición en el tiempo propicio, por la puerta que hay que pasar. Si usted y yo no sabíamos que era un primogénito, era muy difícil. Primero, saber quién es el primogénito, identificarnos, darnos la posición. Y segundo, podernos consagrar, presentarnos como primicias en este tiempo, atravesando esta puerta de bendición para nuestro Padre Celestial. Si usted consagró a sus hijos en las manos del Señor, de aquí en adelante nada puede salir mal. ¿Por qué? Porque usted los entregó en las manos del Señor, los soltó. En la congregación han ocurrido muchos milagros, es por esto. A veces nos cuentan cosas terribles y yo apenas digo, Señor, te lo presento a fulano de tal, presento tal asunto delante de ti, Señor. Consagro este asunto delante de ti y tú te encargas. Después lo llaman a uno, pastora, ocurrió tal milagro, ocurrió tal cosa, no sé qué, uno dice, Señor. Cuando todo lo presentamos en tus manos, no hay pérdida. Entonces, hermana, hermano querido, que ministró hoy a sus hijos, que tiene el dinero en sus manos, dígale, Señor, estas finanzas también son consagradas para ti y por ti y para ti. Amén. Para tus asuntos, solamente para tus asuntos. Mis primicias son solamente para ti. Pero usted va a consagrar eso. Sus hijos consagrados para el Señor, las finanzas para la obra del Señor. Amén. Para que todo le salga bien. No tiene por qué salir mal si usted en esta hora está creyendo que todo lo ha puesto en las manos del Señor. Personas que dicen, no, mi hija, mi hijo está en una crisis terrible. El Señor va a empezar a hacer algo diferente. Se va a dar cuenta los cambios, los efectos que tiene, porque usted lo que hizo, lo hizo sinceramente, pero ante todo lo hizo con entendimiento. Entendimiento. Amén. Que Dios me los bendiga. Quiero darles gracias también por el acompañamiento, ¿sí? Que Dios me les bendiga a todos. Les deseo lo mejor. Activaciones de revelaciones, activaciones en sus hijos para otras dimensiones. Como profeta, les deseo lo mejor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Chao, mis hermanos. Los bendigo a todos.